Para leer la carta a los Filipenses en el capítulo 3, versículo 13. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Estamos leyendo este pensamiento, hermanos y hermanas, del apóstol Pablo por el Espíritu Santo. Él habla estas palabras, dice él, extendiéndome. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Dice que el pensamiento del apóstol era olvidar lo que quedaba atrás. A veces nosotros nos quedamos pensando en lo que nos ha venido y no lo olvidamos, y ahí estamos entretenidos y se pasan años. Hay hermanos que de una vez siembran una cosa, una palabra en ellos y no salen de ahí y ahí están. Pero el apóstol dice, extendiéndome a lo que está delante, olvidando lo que queda atrás. Nosotros olvidemos lo que queda atrás. Podían haber muchos problemas, haber pasado muchos problemas, pero nosotros tratemos de olvidarlo y extendámonos a lo que está delante, aprendiendo más del Señor, aprendiendo más del Señor. Como dice en la carta a los Hebreos, juntemos este texto también en el capítulo 2, en el capítulo 12 de la carta a los Hebreos. Capítulo 12 de la carta a los Hebreos y el versículo 1 dice: por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado y corramos con paciencia de todo peso de pecado que nos asedia, que nos agarra. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice que nosotros vamos a correr la carrera con paciencia, dice, despojándonos de todo peso del pecado que nosotros nos agarra. Para que podamos correr la carrera debemos de despojarnos, porque ese peso del pecado es lo que nos hace a nosotros cansarnos en el camino. No olvidar las cosas que han pasado, extendiéndonos a lo que está delante. Sí, cada día nosotros debemos extendernos a lo que está delante, no a lo que está pasando. Podían haber muchas pérdidas, muchas cosas en nuestra vida de nosotros, pero nosotros extendémonos a lo que está delante. Sí, a lo que está delante de nosotros. ¿Quién está adelante? Poniendo los ojos en Jesús, la mirada en el Señor Jesucristo, la mirada en Él, dejando nosotros todo, las cosas que nos entretienen a nosotros, olvidando lo que ha pasado. Tal vez lo han calumniado, tal vez le han hecho alguna cosa, tal vez nos han
molestado la vida de nosotros, pero tratemos de olvidar, como dijo el Espíritu Santo en la misma carta a los Filipenses. Dijo el Espíritu Santo, perdonándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros. Si ha habido problema, debemos de perdonar. Debemos de perdonar y olvidar lo que queda y siguiendo adelante. Sí, yo estaba mirando ahí en la carta a los Hebreos que en el capítulo 6 dice, debiendo ser ya maestros, dice que nosotros debiendo ser maestros todavía no estamos atrasados, porque nosotros ponemos la mirada en las cosas que hay, que nos pasa, que un hermano hace, que otro hermano habla. Sí, nos quedamos pensando en eso, y eso es cuando nosotros perdemos y no lo sacamos de nuestro corazón. Ahí está. Sí, nosotros debemos de extendernos. Miremos cómo hizo un hombre en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11 y el versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Dice que Moisés escogió, antes ser maltratado por el pueblo. Sí, dice que los israelitas lo maltrataron a él, pero él tenía puesta la mirada, la mirada en el galardón. Nosotros también debemos de poner la mirada en el galardón, en la recompensa que vamos a tener. Dejemos nosotros las cosas, pongamos la mirada en el Señor Jesucristo. Dice que Moisés, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, eso lo tenemos nosotros en poco. Sí, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Lo que nosotros tenemos en poco, esas cosas eran grandes para él, para Moisés. Sí, para Moisés. Se había criado en la casa de Faraón, había tenido tal vez estudios, tal vez dinero, pero que prefirió él ser maltratado con el pueblo que gozar de los deleites temporales del pecado. Sí, pero tenía puesta la mirada, aunque los israelitas lo trataron mal, pero él tenía puesta la mirada en el galardón, en el galardón que el Señor le iba a dar, que le va a dar, porque todavía falta. Entonces estamos mirando, pero ya está ganado. Miremos a otro hombre que también vamos a mirar, a otro hombre, hombres de Dios, hombres que caminaron con él. Vamos a leer en el libro de Josué, vamos a leer en el libro de Josué, en el capítulo 14, versículo 8. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como las sentía en mi corazón,
y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer al pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Dice que era de 40 años cuando lo mandó Moisés, dice, con otros, eran 12, fueron a ver la tierra. Pero los demás desfallecieron el corazón del pueblo, dice, y murieron, dice. Pero yo cumplí, dice, siguiendo a Jehová mi Dios. Sí, siguiendo a Jehová mi Dios. Seguimos a Él. Él no se puso con ellos a querer ser lo mismo a ellos. Dice que se murieron por haber desfallecido el corazón del pueblo. Dijeron ellos, la gente que habita en esa tierra son gente grande. Sí, las ciudades bien amuralladas. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esa gente? Seguramente dijeron ellos. Pero que Moisés dice que siguió, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios, dice. Dice en el versículo 10, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como Él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba en el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años, dice. Mire pues cuántos años, 85 años, el hombre de caminar con Dios. Nosotros a veces apenas tenemos unos cuantos años, ya todo débil estamos nosotros. Sí, ¿por qué será? Porque no seguimos, hay que seguir. Sí, no se ponga usted a seguir a otros hermanos, no se ponga usted a juntarse haciendo grupos para seguir, para molestar la vida, para poner en trabajo a los hermanos. Sí, como hicieron unos, lo voy a leer mejor. Aquí en el libro de Éxodo está, el libro de Éxodo, en el capítulo 23. En el libro de Éxodo, vamos a leer, en el capítulo 23 y el versículo 1 y 2. No admitirás falso rumor, ni te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravio, ni al pobre seguirás solamente. ¿Qué estamos viendo? Estamos mirando el ejemplo de Caleb. Dice que él no siguió lo que hicieron sus hermanos. Él cumplió siguiendo a Jehová mi Dios, dice. De igual manera nosotros, no nos juntemos nosotros, juntándonos con otros hermanos para hacer mal. Sí, para hacer mal, porque a veces así pasa. Hay unos se juntan para hacer mal. No seguirás a los muchos para hacer mal, dice. Ni responderás en litigio inclinando, o en pleito. Litigio es pleito, inclinándote a los más para hacer agravio, dice. Para poner en trabajo a los hermanos, para que nos estén llamando, para arreglar el asunto. Nosotros procuremos poner la mirada en el Señor, y no nos juntemos nosotros, aunque hayan hombres de estudio, como les pasó
Aquel día también les pasó cuando el pueblo de Israel venía de la tierra de Egipto. También les pasó que se juntaron 150 varones, dice, de renombre, sí, de renombre, y dispusieron un capitán, dice, para regresar para Egipto. Dice que se murieron, los tragó la tierra por hacer esas cosas. Nosotros debemos de seguir caminando en este camino, extendiéndonos a lo demás, conociendo más al Señor, como hicieron los de Berea. Miremos qué hicieron los de Berea. En el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 17 y el versículo 17, versículo 10. E inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y estos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así, dice. Dice que los de Berea eran más nobles, respetaban más. Nosotros debemos de aprender también a ser más nobles, cada día más nobles, cada día aprendiendo más del Señor Jesucristo, leyendo, en que sea un versículo, porque a veces que el trabajo nos lleva a nosotros a perder las ocupaciones, nos lleva a perder, pero nosotros debemos de leer para mirar más del Señor Jesucristo y aprender más de Él, extendiéndonos a lo que está delante. Miremos la palabra de Dios, leámosla, oremos, sí, tratemos de tener ese sentido, ese entendimiento de conocer más al Señor cada día. Perseveremos para conocerle más al Señor. Sí, perseveremos nosotros para conocer más al Señor, para vivir más cerca de Él, para estar nosotros también con Él, aprendiendo más, sí, aprendiendo más su palabra. Dejemos nosotros, si alguien quiere hacer un grupo, dejémoslo nosotros, sigamos nosotros, no pongamos en trabajo a los hermanos, porque ese es un trabajo que lo estén llamando a uno para arreglar el asunto, es trabajo, sí, es trabajo para ellos. No les demos trabajo a los hermanos, tratemos nosotros de poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo, nuestra mirada en el Señor Jesucristo, como dice en la carta a los Colosenses en el capítulo 3 y el capítulo 3, versículo 1. Pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, sí, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Aquí estamos viendo, dice que nosotros debemos de poner la mira. Si habéis muerto con Cristo, dice, si nosotros nos hemos convertido, ya somos convertidos. Sí, si habéis muerto con Cristo, fuimos bautizados. Sí, fuimos sumergidos
en el agua, ya fuimos bautizados. Buscad las cosas de arriba, dice, busquemos las cosas de arriba, no las de la tierra, porque habéis muerto, dice, donde está Cristo sentado, dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, dice, porque habéis muerto, dice. Al convertirnos nosotros y fuimos bautizados, fuimos muertos al pecado. Sí, nuestra vida está escondida con Cristo. Nuestra vida es Cristo. Sí, nuestra vida es Cristo. Tratemos nosotros de mirar más al Señor, de conocerle más a Él. Sí, de conocerle más a Él. Tratemos de servirle a Él. Sí, porque de poner la mira en Él. Porque cuando Cristo vuestra vida se manifieste, dice, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria, con Él en gloria, dice. Si nuestra vida se manifieste, nuestra vida es Cristo, nuestra vida es Cristo. Hay quienes dicen nuestra vida, dice, mi vida, le dicen a una mujer, la mujer le dice al hombre mi vida, no. La vida es Cristo, nuestra vida es Cristo. Sí, nuestra vida es Cristo. Y de Él vamos a tratar de extendernos más, de conocerle más a Él. Sí, porque dice que los que no han conocido al Señor caen en pecado, dice. Los que no han conocido al Señor. Pero ¿cómo le vamos a conocer? Por medio de la palabra de Dios, por oyendo la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, le vamos a conocer a Él. Y vamos a conocer más de Él, del Señor Jesucristo, y así vamos a ser librados, y tratemos nosotros de hacer esas cosas porque nos trae cuenta a nosotros. Podían haber cosas como estamos oyendo, estamos mirando la palabra de Dios. Vamos a leer la carta a los Efesios, en el capítulo 4 y el versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Cristo también os perdonó a vosotros en Cristo, dice. Antes sed benignos, sí, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, dice. Dice que como Dios nos perdonó a nosotros, debemos nosotros también perdonar, sí. Unos dicen, yo no perdono porque no soy Dios. Nos conviene perdonar, sí, nos conviene perdonar. Podían haber ofensas, somos muy ofensivos, debemos de perdonar para seguir caminando, porque si usted no perdona, yo no perdono, es una enfermedad que nos pega a nosotros, cada día más débil. Si usted no perdona, cada día más débil, porque no perdona, sí, más débil. Tratemos nosotros de seguir este camino hasta la venida del Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo nos lleva para presentarnos con el Señor, con el Padre en aquel día. Nos lleva para presentarnos y Él quiere prepararnos mientras estamos en esta tierra, para que nosotros podamos estar en la presencia de Dios. En la presencia de Dios vamos a estar y el Espíritu es el encargado de componernos como nosotros, de arreglarnos, como aquel día, aquella joven Esther dice que estuvo en la casa de las mujeres para ser preparada y presentarla ante el rey, dice. Sí, ante el rey. Nosotros también estamos siendo preparados
para presentarnos, porque va a llegar el día que el Espíritu Santo nos va a presentar, como dice aquí en la carta a los Efesios, en el capítulo 5 y el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Sí, dice que una iglesia gloriosa, una iglesia hermosa, una iglesia bien preparada, bien arreglada para presentársela, dice, al Padre. El Espíritu Santo es el que lucha con nosotros. Nuestros deseos carnales no dejan que nosotros nos prepare el Espíritu Santo. Nuestros deseos carnales que batallan contra nosotros, contra nuestras almas, no dejan que nosotros a veces salimos bien enojados por la palabra de Dios. Salimos bien enojados por la palabra de Dios, pero tratemos nosotros de entender que no es el hombre, no es el hermano, es el Señor. Nos está preparando a nosotros, nos está preparando, como dice aquí, todavía dice en el versículo 26 y el 27, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela asimismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Las arrugas son las cosas que nosotros tenemos, las cosas que cometemos cuando ofendemos, cuando hay pecado en nuestra vida de nosotros, son las arrugas. Pero el Espíritu Santo trata de componernos, sí, de componernos a nosotros. Él es el encargado, Él está con la pena de presentarnos a nosotros a veces bien enojados, sí, bien enojados, como los niños que no se dejan bañar, que lloran cuando los están bañando. El Espíritu Santo está tratando con nosotros de componernos. Dijo un hombre una vez: ustedes que componen a la gente, dice que componen a la gente ahí con ustedes, dijo, ¿por qué no componen a fulano? Dijo, como no se deja, le dije, si se dejara lo compusiéramos, le dije. Sí, así dijo el hombre, dice que ahí con ustedes componen a la gente, no somos nosotros, es el Espíritu Santo. Sí, como dijo el hermano dijo, le dijo el papá, dice, ¿dónde te convertiste? Ahí en la sala, dijo, ahí sí te van a componer, es que le dijo el papá, te van a componer porque ahí componen a la gente, no somos nosotros, es el Espíritu Santo que nos está hermoseando, sí. En la mañana vimos que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, sí, mucho más preciosa. Al sufrir nosotros las cosas, nosotros como no lo entendemos, no miramos. Si fueran cosas materiales, o sea, entonces sí, todos tuvieran armonía de seguir, de recibir. Pero como son cosas espirituales que no se miran, sí, el arreglo, el atavío que el Espíritu Santo nos hace a nosotros, el arreglo que nos está haciendo, no lo miramos nosotros. Sí, por eso es que nosotros lo tenemos en poco y nos enojamos, salimos hablando, salimos bien enojados porque no recibimos la palabra de Dios. Recibamos la palabra de Dios para que crezcamos, como dijo el apóstol Pedro, para crecer. Dice que es la palabra de Dios para crecer. Sí, para que el otro año no estemos lo mismo, ya estemos más grandes, pero no de altura sino que más nuestro entendimiento ya ha avanzado más y más cada día. Sí, entonces procuremos nosotros para que nosotros lleguemos a entender las cosas. Hay más palabras, pero que nos surge oír la predicación del Evangelio, pero con estas palabras que hemos oído,
el Señor quiera bendecirlas en cada uno de nosotros.